días, más o menos días, alguien se habla conmigo y me dice: pastor, perdóneme que yo me meta, pero ¿por qué es que la iglesia no predica sobre el arrebatamiento? Pastor, ¿por qué es que la iglesia no predica sobre el Armagedón? Pastor, ¿por qué es que la iglesia no predica sobre Apocalipsis? Entonces yo le digo: ¿tú sabes qué es el pecado? ¿Tienes clara conciencia de lo que es el pecado? ¿Tú sabes qué es la gracia y la misericordia de Dios? Mientras tú no tengas eso claro, es imposible que tú puedas entender esos términos de los que tú me estás hablando. Y cuando nosotros entendemos que somos una ofrenda de amor, al menos estamos entendiendo que Dios es misericordioso para con nosotros. Entonces, a veces yo me pregunto: ¿yo para qué le predico a la iglesia sobre el Armagedón, de algo que es consecuencia de algo? Hay causa y efecto, ¿cierto? El efecto de lo que yo hago en mi vida produce, la causa de lo que yo haga en mi vida produce un efecto que es el Armagedón. La causa de lo que yo haga en mi vida produce un efecto que es el arrebatamiento. Todo eso tiene una causa. Y mientras nosotros no vivamos la causa y entendamos esa causa, difícilmente vamos a poder entender lo que viene por añadidura. Si tú decides ser un verdadero hijo de Dios, una ofrenda del Dios vivo, tú no tienes que preocuparte ni por el arrebatamiento, ni por ¿cómo es que llama? La tribulación, ni por el Armagedón, ni por el Apocalipsis, porque esas son las añadiduras. Y estoy seguro que tú vas a pasar por lo mejor de lo mejor. ¿Usted lo cree conmigo? Diga un amén bien grande. Mira, Dios nos habla de muchas maneras. Y le habla de muchas maneras a los hijos de los hombres. Por medio de las circunstancias, por medio de su palabra, por medio de la iglesia, por medio del Espíritu Santo. Y a todas estas debemos ser muy cuidadosos y debemos ser sensibles en lo que Dios quiere decirnos. Pero yo podría casi que asegurar en el 100% de mi entendimiento como creyente que Dios nunca habló en momento alguno como cuando Él habló de los 10 mandamientos. Yo creo que fue de esos momentos especiales donde Dios esculpe con su dedo las tablas de la ley. Esculpe los 10 mandamientos. Mira, Dios había dado antes, no esos 10 mandamientos ya Dios los había dado antes al hombre. Estaba escrita en el corazón, pero el pecado la desfiguró tanto que fue necesario revivir el conocimiento de la ley. La ley es espiritual. Diga conmigo: la ley es espiritual. Y toma conocimiento de los pensamientos, de los deseos y disposiciones secretas del corazón. Su gran exigencia, la gran exigencia de la ley es el amor, sin el cual la obediencia externa es pura hipocresía. Requiere una obediencia perfecta, infalible, constante. Ninguna ley del mundo admite la desobediencia. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 2, que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en uno solo punto de ellos, se hace culpable de todos. Omitir o variar algo en el corazón y en la conducta y en el pensamiento y en la palabra y en la obra es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Mis amigos, para el pueblo de Israel, la observancia de la ley y su justicia era un acto moral, era un acto ético, era un acto de conducta más que una obligación. Para el cristiano de hoy, la observancia de la ley debe de ser gozo. Yo creo y estoy convencido que antes de entrar de lleno en el estudio del tema que nos atañe en esta mañana, debemos entender
el porqué de lo que vamos a estudiar. Ahora le voy a preguntar, ¿de qué les voy a hablar? De la ley, ¿no? Sí, sí, voy a hablar de la ley, ¿verdad? ¿Sí? ¿O quiere que hablemos del café romántico del viernes? ¿Mejor? Voy a hablarles de los 10 mandamientos. Pero mira, para poder entender claramente el sentido de los 10 mandamientos, tendríamos que irnos un libro más adelante, Éxodo, ¿cómo es que son los libros? Génesis, Éxodo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Cómo es que son los libros del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros? ¿Cómo es Génesis, Éxodo, Mateo? ¿Cómo es? A ver, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Sí? Entonces estamos en Éxodo. Vamos a ir a Deuteronomio 6. No lo vaya a abrir, se lo voy a decir. Deuteronomio capítulo 6 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Mi amado, hoy quieres la bendición que Dios ha prometido. Hoy quieres esas bendiciones por las que tú anhelas cada día en tu corazón que Dios haga. Claro que sí. Entonces, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días, cuando dije, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, oye pues, Iglesia Familiar de Restauración, la Alianza Norte de Bogotá, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, oye Israel, Iglesia Familiar de Restauración, la Alianza Norte de Bogotá, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cierra tus ojos y ponte delante de Dios y dile: Señor, abre mi mente y mi corazón, abre mi entendimiento, quita todo velo que se haya acumulado en ellos, quita toda cera que se haya acumulado en mis oídos, que impida que yo pueda entender realmente, que pueda racionalizar realmente la importancia de los mandatos, estatutos, mandamientos que tú has dado a este tu pueblo, a nuestras vidas. Señor, cuida nuestros pensamientos, guárdanos, perdona nuestro pecado, perdona nuestra maldad, perdona nuestra iniquidad, porque hoy, Señor, queremos entender de parte tuya lo que tú estás hablando para este tu pueblo tan necesitado de ti. Por eso oramos agradecidos contigo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Voy a invitarte entonces para que busques tu Biblia y vamos al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo, y vamos a buscar el capítulo 20. Éxodo capítulo 20. ¿Usted sabía que hay un porcentaje muy alto de las iglesias cristianas donde ya no se predica sobre los 10 mandamientos? Muchas iglesias consideran que los 10 mandamientos ya son obsoletos, han pasado de moda, que ahorita ya tenemos que hablar de otros elementos como la teología de la adoración, la teología de la prosperidad, otra cantidad de teologías, el carismatismo, el pentecostalismo, el calvinismo, toda esa cantidad de cosas, y nos desviamos de lo que realmente Dios quiere. Nosotros vamos a salirnos de ese contexto y vamos a volver a estudiar los 10 mandamientos. Amén. Muy bien, Éxodo capítulo 20. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ahora,
ahí en ese primer versículo yo quiero invitarte a algo, que tú digas conmigo, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te he sacado de la esclavitud de la muerte, que te he librado de la condenación eterna, que te he quitado de la esclavitud del pecado, para que vivas en Cristo Jesús. Te he sacado para que ya no vivas más en casa de servidumbre. Todo esto es personal. Tú lo vas a hacer personificado. Y luego dice, verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Van dos mandamientos, no uno. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis estatutos y mis mandamientos. Número 3, verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Verso 8, mandamiento número 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Cuando leo yo este texto, ahí dice, ¿descansarás el día sábado? ¿Qué dice? El séptimo día, ¿verdad? Ok, lo tenemos claro. Ahorita lo vamos a tratar de entender por qué. Mandamiento número 5, versículo número 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahí dice, mantendrás a mi papá y a mi mamá después de que yo me case y la llevaré a vivir a mi casa y será mi obligación con ella todos los días de mi vida. Ok, también vamos a entender que es dar honra, ¿verdad? Entonces vamos, ahí usted, yo creo que usted me va a dejar de hablar y usted va a decir que yo soy una persona supremamente dura, pero es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, mandamiento número 6, verso número 13, no matarás. Verso 14, mandamiento número 7, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Mandamiento número 10, verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Se lo resumo, no sentirás envidia. Que Dios bendiga su palabra y que nuestros pensamientos vayan cautivos a la obediencia a Cristo. Tú eres creyente, ¿verdad? Haces cada uno vida en tu vida esos 10 mandamientos. No me haga decir cómo serpa, mejor no me responda. Mira, cuando hacemos una observación de ese texto, los 10 mandamientos se pueden dividir en 2 grupos. Así, del primer grupo, del primer al 4 mandamiento, deberes hacia Dios. Es el creyente hacia Dios. O sea, de Éxodo 20, del versículo 3 al 11. Y en Mateo capítulo 22, verso 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. El segundo grupo va del 5º al 10º mandamiento. O sea, es mi deber hacia mi prójimo. En Mateo 22,
capítulo 22, verso 39 dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de esta simple observación se puede concluir que nuestro amor a Dios debe ser de todo corazón y nuestro amor a nuestro prójimo debe de ser sin egoísmo. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Estamos temblando, ¿verdad? Eso, así, con temor y temblor. Vamos entonces a escudriñar lo que Dios nos quiere decir a través del primer mandamiento. ¿Cómo dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mira, en el contexto que se da este mandamiento es totalmente politeísta. El pueblo hebreo fue el único pueblo monoteísta, según lo describe el Génesis y lo que va corrido del Éxodo hasta el capítulo 20. En ese tiempo, quiero decirte que el ateísmo no tenía muchos adeptos. Los ateos comenzaron a aparecer en los días del rey David y se les llamó necios. El salmista lo decía en el Salmo 53, verso 2. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. En la actualidad, un ateo puede ser una persona de un muy alto nivel cultural o de un alto nivel cultural o intelectual, pero yo creo que Dios seguiría calificándolo como necio. En nuestro tiempo hay muchos ateos. ¿Sabes por qué? Porque es que ya nos encontramos demasiado lejos de nuestros orígenes en la historia y los seres humanos no están dispuestos a aceptar la revelación de Dios en su palabra. El apóstol Pablo hace una referencia para la iglesia de hoy en Romanos capítulo 1, verso 21. Vaya conmigo, no deje de acompañarme a Romanos capítulo 1, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios del incorruptible semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. La idolatría fue, es y será el tendón de Aquiles del pueblo de Israel y de la iglesia de hoy. El mensaje contra la idolatría fue siempre la advertencia desde Moisés hasta Malaquías. Y en el Nuevo Testamento sigue esa advertencia para todo el pueblo de Dios. El Señor Jesucristo dijo, no podéis servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a Mamón. También el apóstol Pablo hace una reflexión con respecto a la idolatría y dijo, ¿qué comunión tiene Dios y los ídolos? ¿O la luz con las tinieblas? Su advertencia era para la iglesia en los tiempos del Nuevo Testamento. Para la iglesia de hoy, mis amados, la filosofía de los maestros paganos de aquellos días era una amenaza para el pueblo de Dios. De allí nace entonces la necesidad de sistematizar el canon de las Santas Escrituras. Los libros que se incluyeron en la Biblia, para nosotros 66 libros, para otras Biblias que también son palabra de Dios, 73 o 74, incluyendo los deuterocanónicos o los que usted conoce como apócrifos.
que los debería leer para que usted pueda ver la importancia de los 10 mandamientos en los deuterocanónicos. Léalos. Yo le invito para que los lea. No se quede solamente con los 66 libros de Reina Valera. Coja también esos 8 libros de los deuterocanónicos y trate de entenderlos y disertar con él. Entonces, los libros que se incluyeron lo que hace es reflejar la ortodoxia de la doctrina que practicaban los primeros cristianos. Hoy en día, el problema de la idolatría sigue siendo el pecado que divide o limita la comunión entre Dios y su pueblo. Hoy por hoy, la idolatría se da en varios sentidos, de tal manera que hasta los mismos guías espirituales vienen a ser objeto de idolatría para los feligreses. Mire, yo no quiero hablar de nadie, no voy a dar nombres propios. Voy a rajar hoy, pero sin dar nombres propios. No voy a hablar ay, ¿cómo es que se llama? De cuando sale la luna y hace cash, ¿verdad? Es tanta la idolatría que tienen hacia ese personaje que ese hombre se para frente a la comunidad y les dice: yo ya estoy muy aburrido con ese avión, lo quiero cambiar. Y todos traen de lo suyo para que él tenga su avión. A ese punto han llegado los televangelistas a convertir al pueblo de Dios, llevarlo cautivo, a que desplacen su mirada de Dios a mirar a los hombres y volverse idólatras. Nadie, hermano, voy a decírselo, nada ni nadie, ¿qué dije? Nada ni nadie debe tomar o robar el lugar de Dios en nuestras vidas. Voy a decirle algo que usted tiene que tenerlo en su mente y en su corazón. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. Y yo le digo, el Señor es mi pastor. El pastor no es mi Señor. El hecho de que yo me pare aquí y usted piense que lo estoy haciendo muy bien, aquí estoy temblando de miedo frente a usted. ¿Puedo decir un chiste malo? Tengo tena puesto. Porque es que la incontinencia del predicador que no tenga incontinencia no es predicador, porque lo hace con temor y temblor delante de Dios. Entonces, el Señor es mi pastor. El pastor no es mi Señor, es mi amigo, es mi compañero. Nos respetamos mutuamente, pero no tengo por qué. Usted no tiene por qué tener idolatría por ningún hombre ni por ningún ser humano sobre esta tierra. La consigna ante el peligro de la idolatría es que nada ni nadie debe tomar o robar el lugar de Dios en nuestra vida. ¿Qué podemos decir entonces de los dioses de la nueva era? De esos ídolos de Hollywood, de los líderes políticos, de los líderes religiosos, de nuestra pareja inclusive, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de nuestra economía, de nuestros objetos materiales que somos incapaces de desprendernos de ellos, de esa parte, de esa economía, los aspectos monetarios. Hermano, cualquier cosa que sustituya a Dios en nuestra vida, escúchame bien, cualquier cosa que sustituya a Dios en nuestra vida es materia de idolatría, por lo cual hay que descartarla sin dar espera. Cuando el Espíritu Santo te redarguye, debes tomar la decisión inmediatamente, porque cuando el Espíritu Santo te redarguye de pecado, de juicio y de juicio, es porque te estás apartando de la ley de Dios. Nuestro corazón debe de estar apegado solamente al Dios vivo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, si el pecado no puede separarnos del amor de Dios, nada ni nadie lo podrá hacer. Todo objeto o sujeto que viene a tomar el lugar de Dios en nuestras vidas es asunto de idolatría. Yo quiero que te preguntes honestamente, ¿qué cosa o qué persona o qué personas está tomando el lugar de Dios en tu vida? Si encuentras respuestas a esa pregunta, lo único
que tendrías por hacer es renunciar a esa actitud y regresar a tu primer amor, que es Dios, Jehová de los ejércitos. Hermano, mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2 verso 5. Él dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieres arrepentido. Voy a contarte un testimonio. Yo soy casado 2 veces, no sé cuántos lo sabían. Yo me separé de mi primera esposa por adulterio, por una cantidad de cosas. No, de esas no, la que usted se está imaginando no. Pero fui un hombre adúltero en mi relación matrimonial y mi esposa no soportó eso, y yo creo que ninguna mujer debería soportarlo. El Señor empezó a tratar mi vida, pero yo no aceptaba el trato de Dios en mi vida. Yo pensaba que el restaurar mi matrimonio era agradarle a mi esposa. Y yo hacía todo lo que fuera por agradarle a mi esposa, para que ella entendiera y viera que mi vida estaba cambiando, que yo ya había dejado de tomar licor, que no estaba en adulterio, que no estaba diciendo groserías, que no estaba diciendo mentiras, ni nada de esas cosas. Y yo quería que mi esposa se diera cuenta de eso. Yo vivía en función de agradar a mi esposa. Un día cualquiera, Dios lo puso en el corazón, vino al lugar donde yo vivía la mejor amiga de mi esposa. Escúchame bien, la mejor amiga de mi esposa, Amparo. Y ella me dijo: César, yo quiero decirte algo, tú verás si lo tomas o no lo tomas. El día que tú dejes de idolatrar a tu esposa, el día que tú dejes de ver a tu esposa como un ídolo, ese día Dios va a empezar a tratar en tu vida, en la vida de tu ex esposa y en la vida de los dos como pareja. Y yo no lo entendía. Y yo dije: ¿cómo puede ser que la mejor amiga de Alba Miriam Delgado venga a rajar de ella? Y no estaba rajando, me estaba dando una verdad. ¿Qué fue lo que yo hice? Me puse delante de Dios y lloré muchísimo. Mucho fue lo que lloré, pero entendí que yo tenía un problema de idolatría. Me levanté y me fui del lugar para donde vivía mi esposa con mis hijos, bastante lejos, la caminada que me tocó pegar, o sea que hubiera podido arrepentirme, pero no me arrepentí. Y cuando llegamos, mi esposa estaba y le dije: quiero hablar contigo. Yo quiero hablar contigo. Y ella me dijo: ¿y de qué quieres hablar conmigo? Yo no tengo nada que hablar con usted. No, solamente dame 2 minuticos. Y me dijo: bueno, nos salimos para un miradorcito que tenía el apartamento y le dije: yo quiero decirte esto, Alba Miriam Delgado. A partir de este instante ya no eres mi Dios. A partir de este instante mi vida no depende de ti. A partir de este instante ya no le soy fiel a los principios que tú quieres que yo tenga. A partir de este instante mi Dios será Jehová de los ejércitos. Mi Dios será el Señor Rey de mi vida. A Él le entregaré mi vida, mi mente y mi corazón. A Él y solo a Él adoraré. Y mi esposa me miró y yo la miré. No nos besamos ni nada, no vaya a pensar eso. Pero lo que Dios hizo a partir de ese momento es lo que usted ve, que nos volvimos a casar nuevamente, después de que nadie daba nada por nuestra relación, el 31 de diciembre de 1997. Por la obra de Dios, porque yo destroné, quité la idolatría que había en mi mente y en mi corazón. Quita toda idolatría. Si tú crees que tu marido te va a dejar porque deja de ser lo más importante, entonces no era lo más importante. Si tú crees que vas a perder tu trabajo, si tú trabajas 14 horas diarias, pues que se pierda el trabajo. Pero tú vas a decir conmigo: Jehová es mi Señor, nada me faltará. Él me sustentará y nada, absolutamente nada podrá quitar la convicción que tengo. Y es no idolatrar, no engañar, no hacer lo que Dios no quiere que yo haga. El primer mandamiento, entonces, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Voy a darte el segundo mandamiento. No te harás ídolos o imágenes para postrarte y adorarlos. Mira,
el anterior mandamiento tiene una muy buena relación con este mandamiento, con este segundo mandamiento. El primero tiene que ver con lo que nos rodea, pero el segundo tiene que ver con lo que pienso, con lo que hay en mi corazón, con mi imaginación y por ende con nuestras acciones. Hermano, cuando hemos sido influenciados por la idolatría, el segundo paso es el de fabricarse o tener imágenes. Algunos practicantes de la idolatría fomentaban postrarse ante piedras talladas. Recordemos el caso de Aarón, que fabricó un ídolo frente al monte Sinaí. La ira de Dios no se dejó esperar por mucho tiempo. De allí, en todo el peregrinar hacia la tierra prometida, estaba siempre esa sentencia y esa advertencia contra la idolatría y hacerse imagen de ellas. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, le llama a la idolatría fornicación. En el Nuevo Testamento se menciona mucho a varios de los dioses de la mitología griega a quienes los pueblos veneraban. En los evangelios, por ejemplo, se cita al dios Mamón, el dios de las riquezas, el dios de la sanidad, que era Escolapio, y otros dioses que tenían que ver con los pueblos. También se advertía contra la adoración a ángeles o mensajeros. Si tú crees todavía en el ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hoy usted tiene que bajarse de esa nube. ¿Sabe por qué? Porque más grande que un ángel es quien no te desampara. ¿Sabe quién es? El Espíritu Santo. Entonces, no son los ángeles, la angeoterapia, la angeología, el concepto de los ángeles, déjalos allá. Déjalos en ese lado, porque los ángeles no están a tu servicio. Los ángeles están al servicio de Dios y únicamente obedecen la orden ¿de quién? De Dios, no tuyas. O sea que los ángeles no te cambian la vida, ni te dan el número del baloto, ni absolutamente nada de esas cosas. Entonces, los ángeles también son idolatría y a veces hacemos imágenes de ellos. En el caso de la carta a los Gálatas se decía, escúchame, que si un ángel bajare del cielo con otro evangelio diferente al cual les hemos predicado, el tal sea anatema. En el caso de Listra, Pablo no permitió adoración ni para él ni para su acompañante. También debemos aclarar que el pecado de la idolatría no se manifiesta necesariamente de una forma exterior. ¿Sabe por qué? Porque los ídolos también se anidan en nuestro propio corazón. No en vano, los apóstoles pronunciaron advertencias bien concretas en tal sentido. Por ejemplo, el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, verso 21, él dijo: hijos míos, guardaos de los ídolos. Y el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 14, él dijo: por tanto, amados míos, cuidaos de la idolatría. Muchos, escúchame, muchos, y yo sé que ninguno de ustedes lo hace, ninguno de ustedes adoraría a Baco, al dios del vino, ¿verdad? Porque era parte de la tradición de las antiguas fiestas romanas. Pero ¿cuántos adoran la botellita? Esa botellita de aguardientico, de cristalito, de antioqueñito, de valle, ¿cómo es que? Del valle no, de, el de, se citan. El de los llanos, ¿cómo es que se llama? Llanero, pues, hombre, llanero. No aman al dios del vino, pero aman el aguardientico, cayendo en el alcoholismo. Otros adoran a Afrodita, la diosa del sexo. Usted no tiene una idolatría, no tiene la diosa Afrodita allá haciendo. No, ella está así. Usted no la tiene en su casa. Pero usted ve pornografía, a usted le encanta ver novelas donde hayan destapados, descubiertos, a usted le gusta, hay sensualidad en su mente y en su corazón. Usted deja desviar su mirada cuando ve una muchacha, cuando ve una niña bien bonita, bien estructurada. Yo digo, escanearla una vez no hay problema, quedarse escaneándola es donde está el pecado. O sea, verla una vez
Uno puede decir, qué mujer tan bonita, qué mujer tan bien elegante, pero cuando usted se queda escaneándola como cuando se raya el escáner, ahí hay idolatría, porque usted está adorando. Otros, por ejemplo, aman el dinero, se quedan en esa tarea, cualquier cosa a la que tú le entregues tu tiempo, tu corazón y aún tu propia alma se convierte en tu Dios, en tu ídolo. Y Dios dijo que no deberíamos tener otros dioses fuera de Él. Mi amado, ¿en dónde está el concepto de idolatría? ¿Qué hay en tu vida? Cierra tus ojos por un momento y piensa solamente en esos dos mandamientos. Porque en qué momento tú y yo hemos caído en idolatría delante de Dios. De pronto no hemos esculpido imágenes como Aarón, pero estoy seguro que sí las hemos esculpido en nuestra mente y en nuestro corazón. Hemos caído en idolatría porque se ha convertido mi trabajo, mi estudio, mi esposo, mi esposa, mis hijos, los quehaceres se han convertido en algo más importante que mi tiempo con Dios. ¿Cuántas veces tú quieres venir a la iglesia, pero el enemigo siempre te pone una circunstancia? A veces, si tu esposo no es creyente, te dice: ¿y quién me va a hacer el desayuno? ¿Y quién va a hacer el almuerzo? Y tú te quedas, es darle más importancia a ese sentir que a venir a ponerte delante de Dios. Mi amado, yo quiero invitarte hoy para que en este momento tú le entregues tu vida a Dios. Yo quiero invitarte para que hoy tú vengas a la cruz de Cristo y le digas: Señor, he pecado contra ti. Y solamente van 2 mandamientos. Y he pecado contra ti, porque he puesto todo por encima de ti. Pero hoy te pido, Señor, que me des la fuerza. Hoy te pido, bendito Dios y Padre, que me des poder para yo poder vencer la idolatría. Ahora te invito, mi hermano, para que tú le digas: Señor, arranca de mi corazón todo esto que se ha anidado, esos ídolos de mi conciencia, esos ídolos de mi mente. Yo te pido, bendito Dios y Padre, que tú los quites de mí. Quítalos, Espíritu Santo. Quítalos, Señor, porque hoy estoy aquí precisamente para que tú quites de mí todo lo que no te sirve.